Cuenta la leyenda que hace algunos años, 20, 25 años, los estadios en América eran capaces de comerse al rival incluso sin haber iniciado el partido. Pero conforme pasó el tiempo, los rivales fueron aprendiendo a lidiar con esa situación y los estadios o pasaron al olvido o se convirtieron en un escenario más. Sin embargo, dejaron una leyenda intratable, imborrable y por supuesto que vale la pena repasarla. Por eso que hoy vamos a hablar de esos estadios en América, en nuestro continente, que realmente se encargaban de meterle tal presión al rival que ni siquiera había comenzado el partido y ya sentían cómo iban perdiendo en el marcador. Ojo, sin goles de por medio, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, porque en Canadá no hay tantos. Pero bueno, vamos a tomar 10 importantes que a final de cuentas algunos siguen siendo utilizados por selecciones, otros solo por clubes, otros incluso cerraron también. Pero bueno, aquí lo vamos a repasar en este nuevo saque de puerta. 10 estadios, eran míticos, eran legendarios, se comían al rival. ¿Qué pasó con ellos? Lo vamos a ver de una vez. El mito urbano comienza con el Estadio Azteca. Un estadio que, cuando era mencionado hace unos 25 años, cualquiera lleva perdiendo, porque nunca en la vida México había caído en una eliminatoria de forma oficial, hasta que llegó a Costa Rica en 2001 con aquel famoso aztecazo y se trajo abajo el historial, el archivo, lo mandó debajo de la alfombra. Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron los años, hasta que México hoy en día no se siente conforme con la utilización del Estadio Azteca, al punto de que ha pensado en irse a Monterrey, a Guadalajara, a cualquier otra plaza e incluso a Estados Unidos como local, pensando en que tiene más presión el rival que lo que ahora puede crear o hacer el Estadio Azteca contra el rival que esté en turno. Por supuesto que han habido cambios estrictos que han también llevado a otros rumbos. Por ejemplo, el Estadio Azteca pasó de tener aforo de 120,000 personas a uno de 80,000. Perdió muchísimos seguidores por temas de remodelación, pensando también en meter al estadio a participar a la NFL, en fin, muchos temas. Pero bueno, hasta el 2007 solo habían 2 selecciones que habían ganado en el Estadio Azteca. Costa Rica en eliminatoria en el 2001 rumbo a Corea-Japón y Paraguay en 2007 un partido amistoso. Después de eso no hay mucho registro, pero las cosas cambian hasta que Honduras después en 2013 cometió el Aztecazo 2.0. Pero bueno, ¿recuerdan cuando el Estadio Azteca imponía y metía miedo? Yo también, por supuesto que cambió. El segundo estadio que vamos a meter en esta lista es el Estadio Nacional de Tegucigalpa en Honduras, o mejor conocido como Estadio Tiburcio Carías. Ahí las selecciones sufrían, pero Honduras comenzó a darse cuenta que no era tan poderosa el arma que tenía como otra que también poseía en su país. Pero recordemos que Honduras también tuvo participaciones históricas en Tegucigalpa y ahí también hizo añicos rivales como Costa Rica, México, Jamaica, en fin, llevó varias selecciones a tratar de hacerles daño, pero al darse cuenta que le costaba un poco más, entendió que tenía que mover su sede a otra ciudad. Y aquí es donde hablamos del tercer estadio y posiblemente uno de los que más miedo metía, pero más decayó conforme pasó el tiempo. Estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula. Le voy a contar el contexto, valga la redundancia, de qué pasaba con este estadio. Elemento número 1, Honduras jugaba siempre a las 3 de la tarde para cocinar a los rivales. San Pedro Sula está más cerca de la costa que Tegucigalpa y ahí el calor es algo, bueno, mejor ni les cuento, vívanlo por experiencia propia. Yo he ido 2 veces y sinceramente sí es un lugar muy caluroso. Aparte de que jugaban a las 3 de la tarde en una sensación térmica de hasta 45 grados, la afición se comportaba de forma muy pasional, se metía con el rival, se escuchaban las voces desde la malla, aunque hay una pista olímpica, es de esos estadios que lograba meter miedo, imponer respeto. Pero bueno, viendo la última eliminatoria rumbo a Qatar 2022, vemos como el estadio perdió por completo ese peso.
Y Honduras ni con estadio, ni con fútbol, ni con técnico ha logrado salir del bache en el que se encuentra. Pero nadie quita que en San Pedro Sula hemos visto palizas históricas, momentos inolvidables. Costa Rica se ha ido goleada, México salió aplastado en algún momento, Estados Unidos, Canadá se llevó 7, en fin, Honduras utilizaba esa plaza como un arma letal. Hoy es un lugar del que cualquiera saca puntos. El cuarto estadio está en San Salvador. ¿Se han preguntado cuál es el estadio centroamericano con mayor capacidad para público? Bueno, el Estadio Cuscatlán, aparte de ser monumental, como su nombre también lo dice, Estadio Monumental Cuscatlán, bueno, también tiene un aforo bastante grande, casi rondando las 50,000 personas. Eso no es nada. El estadio no posee ningún tipo de pista alrededor, así que la gente está total y completamente encima del jugador. Imagínense meter 50,000 personas y que todas estén en contra de uno. Cualquier selección sentiría, no miedo, pero sí una presión como una olla más o menos de esas que se generan en el fútbol. Y al final de cuentas, El Salvador no ha sido tan contundente en cuanto a ir a mundiales o en cuanto a participaciones de Copa Oro o Copa América o demás. Pero cuando lleva a selecciones a San Salvador, a su capital, por supuesto que es un ambiente total y completamente hostil, difícil, complicado. Yo diría que de los más difíciles, aunque en estadística El Salvador le ha costado tanto ser protagonista. Imagínense cómo le irá a Costa Rica ahora cuando vaya. Qué momento y qué temor también se impone para buscar un boleto directo o por lo menos de repechaje a la Copa del Mundo. Este es el Cuscatlán. Vamos a ver si en algún momento vuelve a despertar también. El quinto estadio es uno que mejor escuchemos lo que dice Alexis Lalas sobre el estadio Ricardo Saprissa. Saprissa, ¿no? Saprissa, el viejo Saprissa es un otro mundo, es increíble. Más difícil en el mundo para jugar. Para que un jugador diga que es el estadio más complicado del mundo, quiere decir que en algún momento lo fue, porque ya la selección de Costa Rica no utiliza el estadio Ricardo Saprissa. Pero tal era el movimiento que se generaba en aquella gradería de Sol Sur, que Estados Unidos, no les voy a decir que fuera del estadio, sino aterrizando en el aeropuerto, ya sentía la presión de ese estadio. Estados Unidos nunca logró ganar en San Juan de Tibás y otras selecciones también llegaban a sufrir la misma presión. Quizá México fue la que menos presión tenía y hasta se llevó goleadas a favor en algunas eliminatorias. Pero Estados Unidos sí sentía un poder, o sea, muy loco realmente de lo que pasaba. Al punto de que en algún momento metían a la selección y no arreglaban el estadio para que todavía la gradería hiciera movimiento encima del camerino visitante. Una locura. Estados Unidos aquí vino varias veces. Todas las perdió en Tibás. Pero pareciera como que ya va a costar mucho que algún día la selección regrese a San Juan de Tibás y que lo que sucedía, no sé, camino a Alemania 2006, camino a Sudáfrica, camino a Corea-Japón, vuelva a pasar en algo. Vamos en desorden, porque vamos a devolvernos hacia Norteamérica, al Historic Crew Stadium, o en algún momento Mapfre Stadium. Bueno, la casa del Columbus Crew. ¿Y por qué digo que imponía? Porque siempre Estados Unidos llevaba ahí a sus rivales a congelarlos, literalmente. Jugaba las eliminatorias en condiciones inhumanas prácticamente. Estamos hablando de que eran menos 20 grados, la nieve caía, tenían que limpiar la cancha. Que lo diga México con la leyenda del 2-0. Ha perdido ahí muchas ocasiones en eliminatoria. Costa Rica jugó ahí también, aunque en la última eliminatoria se estrenó un estadio en Columbus. Ya no es el mismo, pero queda todavía este estadio como Historic Crew Stadium, en el cual Estados Unidos pues lo utilizaba para congelar literalmente, como les digo, a sus rivales. Obviamente que ya no está a la altura de lo que significaba hace 20 años, pero bueno, está en el historial también como uno de los que imponía miedo. Antes de continuar, hagamos una pausa para invitarlo a que se suscriba aquí al canal. Le puede dar like al video, puede suscribirse, activar la campana para que le lleguen notificaciones y también puede comentar cualquier tipo de cosa aquí abajo. Cualquiera, no hay ningún problema. La libertad de expresión ante todo. Si cree que algún estadio no debería estar en esta lista o si cree que algún estadio faltó en esta lista, inclúyelo aquí abajo y le aseguro que la interacción y también la recomendación para futuros videos funcionará. El Estadio Mateo Flores tiene su historia, aparte de historias trágicas también, como la de 1996 con aquella masacre donde murieron 81 personas.
también tiene sus historias deportivas y en algún momento era una de las plazas más difíciles, más complicadas de enfrentar en CONCACAF, quizá en América. Pero bueno, Guatemala cayó en un bache tan grande, tan difícil en su historia deportiva que se ausentó por años de cualquier competición oficial por tema de amaños, por tema de castigos y demás. Hoy Guatemala regresa al mapa, pero de a poquitos, no tan fuerte como era en los 90, por ejemplo. Ir a jugar a Guatemala significaba algo muy difícil. También rumbo a Alemania 2006, Costa Rica fue a jugar 2 veces y las 2 veces las perdió, poniendo un ejemplo cercano a nosotros, a los costarricenses. Pero también otras selecciones les tocó ir al Mateo Flores y sufrieron un poquito en su camino. Bueno, ya no es lo mismo que antes, pero también queda el recuerdo de que el Mateo Flores en su momento, Doroteo Guamuch Flores actualmente, por el cambio de nombre, por la Constitución y las leyes guatemaltecas, era muy difícil. El Estadio Maracaná sufrió aquel golpe histórico cuando Brasil fue sede de la Copa del Mundo y Uruguay le dio el golpe de los más difíciles que ha vivido en la historia con aquel maracanazo. Pero luego de eso se convirtió en una morada total y completamente impenetrable hasta que Argentina en 2021 ganó una Copa América en ese patio. Y el Maracaná era en algún momento el estadio más grande también, o de los más grandes del mundo, de los estadios más complicados, de los estadios que albergó también finales de la Copa del Mundo, como la del Maracanazo y como la de Brasil 2014. Pero bueno, no toda fortaleza es eterna. Y aquí pasa el claro ejemplo con el Maracaná. Argentina logró ganar la final en el 2021. Uruguay lo había hecho en el 52. Y obviamente que pasan los años y todavía esas historias no se quitan, no se borrarán. Pero bueno, ahí está otro estadio que en algún momento fue, después de obviamente del Maracanazo, la fortaleza, la guarida, la morada de Brasil, y hasta pues muchos años después terminó rompiendo su leyenda. Pero bueno, ahí quedará también dentro del recuerdo el Estadio Maracaná. Bolivia en la historia no ha sido una selección tan fuerte a nivel eliminatorio y su último mundial fue en Estados Unidos 1994. Pero si hay algo que le provoca dolor de cabeza y dolor de otras cosas también a las selecciones de CONMEBOL es visitar La Paz, exactamente el estadio Hernando Siles. Está a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuán difícil es jugar a esta altura? ¿Cuán difícil es oxigenar bien el cuerpo para no morir en el intento? Hay una historia que cuentan los jugadores que han ido a La Paz, que antes de jugar un partido de fútbol consumen Viagra. Se preguntará usted, ¿para qué el Viagra si se supone que es para otras funciones? Bueno, el Viagra hace que la sangre circule más rápido por el cuerpo y la oxigenación sea mejor. Así que no se moriría en el intento, poniéndolo en ya temas extremos, al jugar un partido de fútbol. Pero obviamente que es muy difícil. El estadio Hernando Siles se ha encargado incluso de ver palizas históricas de hasta 6 goles encima de Argentina con Messi presente en la cancha. Imagínense el impacto de eso. Pero bueno, como les decía, Bolivia no es tan fuerte, no es tan difícil. En el tema general dentro de la CONMEBOL, en la tabla clasificatoria, le ha costado muchísimo y hay que ver cuándo romperá esa maldición de ir a una Copa del Mundo que desde 1994 no consigue. Y cerramos con el estadio El Campín. Normalmente las selecciones utilizan su capital para jugar partidos, o la mayoría, no todas. Hay algunas que son rotatorias. Pero bueno, en Sudamérica algunos utilizan su capital y Colombia más bien dejó de hacerlo para llevarse los partidos a la costa. El Campín, el Estadio Nacional de Bogotá, era una de las fortalezas de Colombia, hasta que se dio cuenta que los resultados no eran tan provechosos y decidió emigrar hacia Barranquilla, muy al norte del país, una de las 3 perlas, por cierto. Y Colombia comenzó a utilizar el calor a su favor para llevar a todas las selecciones que lo visitan en las eliminatorias. El Campín dejó de utilizarse en la eliminatoria rumbo a Sudáfrica 2010. Ahí fue la última vez que logramos ver al Estadio Nacional de Bogotá en acción. Obviamente se utiliza todavía para que Millonarios juegue sus partidos de local. Colombia también ha intentado hacerlo en el Atanasio Girardot, esto en Medellín, no le funcionó tampoco, se quedó en Barranquilla. Pero bueno, el Campín era uno de los estadios que ponía tanto ambiente que se presionaba mucho al rival. Eso sí, conforme pasaron los años, se cayeron por completo todas las expectativas.
Así pasó con la mayoría de los estadios que hemos visto en esta lista. Esos fueron 10 estadios que en algún momento metían mucho miedo y realmente eran bastante complicados de visitar. Hoy en día no son tan difíciles, algunos siguen teniendo su mística, otros, la verdad, se borraron incluso del mapa para algunas selecciones. Si le gustó el video, puede colocarlo aquí abajo, comentar, agregar lo que usted guste y también interactuar. Por supuesto que la intención para que tengamos más contenido en el futuro. ¿Cuál le parece que fue mejor estadio para su condición en aquella época?